¿Quiénes fueron las primeras civilizaciones en pisar nuestro planeta? Nuestra historia está escrita por las notas de los vencedores, de su poder e influencia a lo largo de los siglos. Pero en cierto periodo de tiempo, las personas de cazadores primitivos se convirtieron en civilizaciones inteligentes que crearon monumentos, calendarios y escrituras antiguas. Todo esto ha evolucionado hasta el día de hoy, y somos los descendientes de seres relativamente inteligentes. Pero, ¿y si no fuera tan simple? ¿Y si las historias contadas por las antiguas civilizaciones, los cuentos de dioses y ángeles, de gigantes y grandes desastres, fueran más literales de lo que parecían en un principio? ¿Y si recibimos conocimientos ancestrales más allá de nuestra comprensión humana? Si observamos algunos detalles, de repente emerge toda una historia alternativa de la raza humana, una que subvierte por completo el conocimiento convencional y la historia que nos han enseñado. Esta versión ha sido en su mayoría conscientemente censurada, olvidada o peor aún, ignorada. Hasta ahora. Bienvenidos al nuevo episodio de Orígenes Secretos. A principios de 1946, en el área actualmente conocida como Cisjordania, un grupo de adolescentes beduinos cuida de sus ovejas y cabras cerca del antiguo asentamiento de Qumran. Para pasar el tiempo, lanzan piedras que se encuentran esparcidas por el desigual terreno desértico. Cuando una de estas piedras es lanzada hacia el lado oscuro de una cueva, los adolescentes se sorprenden al escuchar un fuerte ruido de rompimiento que resuena en su interior. Deciden seguir su curiosidad, aunque un poco asustados, y descubren una colección de grandes vasijas de barro. Sin darse cuenta en ese momento, estos adolescentes hacen un descubrimiento histórico de gran importancia. Dentro de las vasijas de barro se encuentran ocultos una serie de antiguos pergaminos. Posteriormente, varios arqueólogos, historiadores y cazadores de tesoros encontraron fragmentos adicionales de pergaminos en otras 10 cuevas de la zona, elevando el número total de manuscritos encontrados a casi 900. Estos manuscritos se dieron a conocer a las masas como los rollos del Mar Muerto. Curiosamente, entre estos manuscritos hay grandes porciones de un misterioso texto religioso no canónico, olvidado hace mucho tiempo por la civilización humana, o al menos eso creían. En nuestros días, este texto es conocido como el Libro de Enoc. En su totalidad, el Libro de Enoc consta de 5 libros. El libro de los vigilantes, el libro de las parábolas, el libro astronómico, el libro de las visiones de los sueños y las epístolas de Enoc, que en conjunto contienen alrededor de 100 capítulos. Estos capítulos cuentan la historia del 7º patriarca del libro de Génesis, Enoc, el padre de Matusalén, el abuelo de Noé, el mismo Noé que conocemos de la Biblia. Sin embargo, esta no es la historia bíblica del Arca de Noé. De hecho, el libro de Enoc proporciona una perspectiva completamente diferente sobre los eventos que condujeron al gran diluvio en tiempos de Noé, ya que se trata de una historia completamente diferente. Habla de los vigilantes, explicados en términos bíblicos como ángeles caídos, enviados a la tierra para vigilar a los humanos en algún punto no especificado y antiguo en el tiempo. Según una de las primeras leyendas relacionadas con Enoc, él es el fundador del conocimiento de la astronomía y la cosmografía, y es el responsable de la compilación del calendario solar. Los Bene Elohim, o hijos de Dios, o dioses, son varios cientos. Se dice que descienden a la tierra en el monte Hermón. Era un lugar sagrado, tanto para los cananeos como para los judíos, quienes invadieron sus tierras. En tiempos posteriores, se construyeron santuarios de los dioses Baal, Zeus, Helios, Pan y la diosa Astarte en sus laderas. Y el término vigilante se usa para describir quien observa, aquellos que observan, aquellos que están despiertos o aquellos que no están dormidos. Estos nombres reflejan la relación única entre los vigilantes y la raza humana desde tiempos antiguos.
Con el tiempo, sin embargo, abandonaron su papel como observadores y comenzaron a tener contacto sexual con algunos de los humanos, principalmente mujeres, y comenzaron a crear lo que ahora conocemos como híbridos o cruzados. El libro de Enoc habla de los Nephilim, los hijos nacidos a través de este cruce entre los vigilantes y los humanos. Y los Nephilim son descritos como gigantes y salvajes que amenazaron y saquearon a la humanidad. O en otras palabras, gigantes sobrenaturales devoradores de hombres. Enojados por lo que los vigilantes habían hecho, aquellos descritos en el libro como dioses poderosos enviaron a los vigilantes a una prisión subterránea en lo más profundo de las entrañas de la tierra. Enoc se convirtió en el mediador entre los dioses y los vigilantes encarcelados. Esto provoca aún más la ira de Yahvé. Y según la Biblia, la consecuencia de este mestizaje entre los caídos y los mortales lleva a la creación de descendencia medio angelical y medio humana. El libro describe los viajes de Enoc entre el cielo y la tierra en su papel de mediador, como vuela con los ángeles y ve los ríos, las montañas y los extremos mismos de la tierra desde arriba. A pesar de la intervención de Enoc, los dioses deciden que debido a lo que el planeta ha llegado a ser, él y todos sus habitantes deben ser castigados. Por supuesto, el castigo es un gran diluvio. Este diluvio destruye a los Nephilim y deja a los vigilantes en su prisión. Antes de eso, sin embargo, Enoc ha sido llevado al cielo en un carro de fuego. Este no es el único lugar en el canon bíblico en el que aparecen los Nephilim. Los israelitas visitaron una tierra habitada por los Nephilim, quienes eran tan grandes que hacían que los israelitas parecieran langostas. Por supuesto, muchas cosas en la Biblia se ven en tiempos modernos como alegóricas. Y esto es más un mito filosófico que un registro histórico. Pero existe evidencia arqueológica de un diluvio universal particular en la historia de la Tierra, mencionado en innumerables tradiciones religiosas y culturales en todo el mundo. ¿Existieron realmente criaturas como los Nephilim? Muchas personas dicen que es solo ficción y no hay evidencia. ¿Y si la hay? De hecho, las historias sobre gigantes tienen su lugar en la historia humana. De hecho, hay numerosas historias sobre gigantes en la historia humana. El conocido viajero y explorador Marco Polo escribió una vez sobre una raza de gigantes en Zanzíbar que eran tan fuertes que podían cargar tanto como 4 hombres ordinarios, mientras que la gente de la moderna Tánger, Marruecos, afirmaba que el fundador de su ciudad era un gigante llamado Anteo. Según un mito irlandés, la llamada calzada del gigante en la costa noreste de Irlanda, con asombrosas 40.000 columnas de roca entrelazadas, fue construida por el gigante irlandés Finn McCool para cruzar el mar hacia Escocia y enfrentarse a otro gigante. Además de las leyendas nórdicas, la antigua mitología griega está llena de historias sobre gigantes. Quizás si los gigantes realmente existieron, como indican los registros de innumerables culturas, entonces el libro de Enoc comienza a verse cada vez menos metafórico y alegórico, menos como un mito fantasioso y más como un manuscrito basado en una historia real. La idea de héroes semidivinos nació de los antiguos mitos sobre alianzas entre dioses y mortales. El poeta y escritor Píndaro describió a los héroes del pasado como una raza entre dioses y hombres. Referencias adicionales aluden a experimentos que llevaron a la creación de monstruos mediante el cruce de animales de especies diferentes y no relacionadas. En el ocultismo teosófico moderno existen leyendas sobre la perdida Atlántida, donde se afirma que sus científicos criaron híbridos mitad humanos y mitad animales como raza esclava. Los registros de tales eventos se pueden encontrar en las mitologías de los antiguos pueblos de todo el mundo, y especialmente entre los babilonios de Oriente Medio. Se dice que la historia de Noé y el diluvio en el Antiguo Testamento se originó en los mitos babilonios y sumerios. Se sabe que alrededor del 10.000 a.C. parece haber ocurrido un evento catastrófico que transformó la humanidad primitiva. Al final de la última edad de hielo,
aparecieron los primeros indicios de agricultura en Oriente Medio, con un cambio de un estilo de vida nómada de cazadores y recolectores a uno de agricultura sedentaria. Es interesante destacar que durante siglos, el libro de Enoch ha sido una parte importante de las tradiciones religiosas cristianas y judías. Muchas sectas religiosas aceptaron el libro como escritura sagrada. Además, algunos incluso sugieren que el libro de Enoch fue la inspiración para el libro de Génesis, debido a sus numerosos paralelismos e historias superpuestas. Por lo tanto, la pregunta que surge es, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué el libro de Enoch no forma parte de la Biblia? ¿Y cómo es que esta pregunta suena tan poco importante en la actualidad? En un intento por responder a esta pregunta, retrocederemos a los primeros siglos después de la muerte física de Cristo, lejos de los 39 cánones del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento que hoy conocemos como la Biblia. Originalmente, había muchos evangelios y textos religiosos que conformaban el amplio espectro de la tradición cristiana. A medida que el cristianismo se fue extendiendo después de la muerte de Jesús, la creciente iglesia cristiana gradualmente comenzó a elegir qué textos se leerían y seguirían, qué textos se considerarían divinamente inspirados. La iglesia necesitaba unidad y para crearla se requería el establecimiento de un canon oficial. En el libro de Dan Brown, El Código da Vinci, esta canonización se recuerda como algo bastante nefasto que ocurrió en el primer concilio de Nicea en el siglo IV. Según el libro, fue allí donde el emperador Constantino y otras altas autoridades de la Iglesia, guiados por sus propios secretos y deseos, dieron forma al canon oficial cristiano. Desafortunadamente, esto no es históricamente preciso. El Concilio de Nicea no estableció el canon cristiano oficial. Pero no culpemos a Dan Brown. El famoso filósofo Voltaire también hizo una afirmación similar en el siglo XVIII. Aunque la historia no es factualmente precisa, es precisa en cierto sentido, porque los miembros de alto rango de la Iglesia ciertamente estuvieron allí, eligiendo qué se incluiría en el canon bíblico oficial. Discuten entre ellos, retratan a sus oponentes como herejes y casi con seguridad buscan expandir su propio poder. Sin embargo, todo esto no ocurrió en un solo concilio en particular, sino que fue un largo proceso que terminó entre el siglo I y el siglo IV. Cuando se completó el proceso y se compiló oficialmente la Biblia, el libro de Enoch no fue incluido. Pero ¿cómo pudo haberse dejado fuera algo tan significativo y poderoso como el libro de Enoch? ¿No lo conocían? En la búsqueda de respuestas, se puede examinar otros evangelios que también fueron censurados de la versión oficial. Por ejemplo, el Evangelio de Pedro, un fragmento del cual se encontró en Egipto en 1886, que narra la historia perdida durante mucho tiempo de Jesús resucitado, dejando su tumba, e incluye 2 ángeles gigantes y una cruz flotante. Dice: «Y escucharon una voz desde el cielo que decía: «Has predicado a aquellos que duermen». Y se escuchó una respuesta desde la cruz: «Sí». O considera el Evangelio de María, ese infame texto en el que María Magdalena no solo es mencionada como una de las discípulas de Jesús, sino como su amada, quizás incluso su esposa. En este Evangelio, Pedro pregunta por qué él y los demás discípulos deberían escuchar a María, una mujer, a lo que Mateo responde: «Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente, el Salvador la conoce bien, por eso la amó más que a nosotros». Aunque censurado e incluso olvidado por muchos, el libro de Enoch nunca desapareció realmente. Hay algo más profundo detrás de él y sus increíbles historias. Algo que va más allá de lo familiar y ordinario, sin importar si forma parte del canon cristiano o no. Los antiguos griegos creían que Enoch y el dios de la sabiduría Hermes eran la misma persona,
Pero ¿quién era él? En Leyendas de los Judíos de la Antigüedad, Enoc es rey sobre los hombres, que reinó exactamente 243 años. Estaba lleno de sabiduría, y todo el mundo acudía a él en busca de consejo. Según los antiguos egipcios, Enoc fue el constructor de la Gran Pirámide. Escribe el geógrafo e historiador Taqi ad-Din Ahmad en su obra Hitat. Señala que Enoc era conocido entre los pueblos con 4 nombres diferentes: Saurit, Hermes, Idris y Enoc. Para los árabes, Idris significa sabio o antepasado, y tanto para la teología judía como cristiana. Enoc es el 7º de los 10 antepasados, uno de los patriarcas antes del diluvio. Enoc fue el padre de Matusalén, quien sin embargo vivió hasta la edad bíblica de 969 años. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, se menciona a Enoc con hasta 5 oraciones. También leemos allí: y Enoc caminó con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. Así, de repente, desaparece. En hebreo, el nombre Enoc significa iniciado, iluminado, conocedor. Y este iniciado hace precisamente eso. Se asegura que su conocimiento no desaparezca sin dejar rastro. Los ejemplos podrían continuar, por lo que es justo preguntarse por qué Enoc, sin importar su nombre, sigue apareciendo en las tradiciones de casi todas las civilizaciones antiguas. La respuesta puede encontrarse mucho más atrás que los griegos, los egipcios o incluso los babilonios. Quizás incluso más allá de la época de la antigua Sumeria. Según los textos sumerios, la Tierra fue visitada en el pasado remoto por un grupo de seres sobrenaturales. Estos visitantes son descritos en la tradición sumeria de una manera inquietamente similar a los descritos de los vigilantes en el libro de Enoc. En lugar de vigilantes, sin embargo, los sumerios llamaron a estos seres Anunnaki, que literalmente significa aquellos que vinieron de los cielos. Eran percibidos como dioses por los sumerios, y según pensadores modernos como Zecharia Sitchin y Eric van Däniken, son una antigua raza de seres extraterrestres que vinieron a la Tierra. Curiosamente, los textos sumerios cuentan historias de los Anunnaki, que al igual que los vigilantes, comenzaron a reproducirse con seres humanos. En este proceso se creó una raza híbrida con especies completamente nuevas, conocida como los Nephilim. Al igual que los dioses del libro de Enoc, los Anunnaki se enfadaron por el estado de la Tierra y provocaron un gran diluvio. La misma historia contada de una manera ligeramente diferente. Como bien recuerdas y sabes, no es la forma lo que importa, sino el contenido. Esta es la única manera en que podemos leer los códigos de la realidad. Podría ser que el libro de Enoc, al igual que otras tradiciones relacionadas, simplemente esté recontando la antigua historia sumeria de los Anunnaki, o simplemente con el tiempo, la misma historia ha sido distorsionada y remodelada hasta el día de hoy. No solo el libro de Enoc está escrito en primera persona, sino que el autor afirma repetidamente su autoría en el texto, como si temiera que los futuros intérpretes fueran tan limitados que no lo comprendieran. En el primer mes del año 365, el primer día del primer mes, yo, Enoc, estaba solo en mi casa, cuando se me aparecieron 2 hombres enormes, como nunca había visto en la tierra. Consideremos la revolución agraria que comenzó alrededor del año 10.000 a.C., durante la cual los seres humanos pasaron de un estilo de vida de caza y supervivencia a la agricultura y el asentamiento. Según los datos históricos, ya en el 9500 a.C. se cultivaban cebada, trigo, centeno, avena, guisantes y lentejas en las tierras donde se encuentra actualmente el Kurdistán, y se domesticaban cabras y ovejas. Curiosamente, el pueblo kurdo afirma ser descendiente de los hijos de los jinn, o hijos de los espíritus. Esta es una antigua referencia cultural a la hibridación entre los Anunnaki y las mujeres humanas.
El antiguo Cercano Oriente también se conoce como la cuna de la civilización, y las primeras ciudades-estado fueron fundadas en la región de Mesopotamia. Los habitantes indígenas tempranos de la región, los sumerios y acadios, desarrollaron el primer lenguaje escrito, estudiaron astronomía y crearon bibliotecas. Le siguieron los babilonios y asirios. En las mitologías de todas estas razas hay historias de cómo los dioses descendieron a la tierra y les enseñaron sus artes y conocimientos. En otro pasaje del libro de Enoc, Enoc da testimonio de los misterios del relámpago y los misterios del trueno. Algunos sugieren que este capítulo tiene como objetivo iluminar los misterios de la energía y la electricidad. Cuando escuchamos energía y electricidad, no podemos evitar mencionar a Nikola Tesla, quien no olvidemos dijo lo siguiente: si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Puede sonar ridículo o difícil de creer que historias tan impactantes como la de los vigilantes, los Anunnaki y los gigantes Nephilim hayan sido olvidadas. Los sumerios, ignorados o incluso deliberadamente eliminados del panteón de las antiguas civilizaciones. El libro de Enoc, junto con el Evangelio de María y Tomás, también censurados del canon bíblico. Sin embargo, dado que estas historias cambian fundamentalmente nuestra comprensión de la historia humana al presentar una perspectiva nueva, o bien olvidada sobre quiénes somos realmente, su exclusión tal vez no sea sorprendente en absoluto. Sin embargo, quizás estas historias no han sido completamente borradas. Si nos fijamos en una de las historias más famosas conocidas por la humanidad, aquella sobre Adán, Eva y el jardín del Edén, si leemos el texto no de manera literal ni filosófica, sino como una alegoría, metafóricamente, Dios crea a Adán para vigilar la tierra, al igual que los dioses envían a los vigilantes para hacerlo en el libro de Enoc. De la costilla de Adán, Dios crea a Eva. Adán y Eva se reproducen, representando el mestizaje entre los vigilantes y las mujeres humanas. Se decía que Adán y Eva podían comer cualquier cosa en el jardín del Edén, excepto el fruto del árbol del conocimiento. Por supuesto, prueban el fruto olvidado del árbol del conocimiento, que simboliza a los vigilantes, quienes traen tecnología avanzada y conocimiento a los seres humanos, que quizás no estuvieran suficientemente desarrollados mentalmente para manejarlo por sí mismos. Cuando ambos prueban el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del cielo, se dice que se vuelven conscientes del uno del otro. Su primera realización es que sus vestiduras de carne físicas están descubiertas. Se apresuran a cubrir sus genitales porque han comprendido el llamado poder de la serpiente o Kundalini, que puede ser educado a través del acto sexual y de actos sexuales no reproductivos. Probaron el árbol de la vida, que inicia el ciclo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento, y de las almas humanas encarnado en forma física. Al leer la historia de Adán y Eva de esta manera, es fácil ver las similitudes entre la historia en sí misma, el libro de Enoc y otros escritores antiguos, y tal vez ese era exactamente el objetivo. Quizás aquellos que escribieron la historia de Adán y Eva simplemente estaban recontando la historia del libro de Enoc a su manera, volviendo a contar la historia sumeria de los Anunnaki, como muchas otras religiones y culturas, insertando esta parte importante de la historia humana de manera alegórica en su propio canon religioso, para que estos registros antiguos puedan continuar existiendo a lo largo del tiempo, y aunque en una forma diferente, recordarnos para que algún día recordemos nuestra propia historia, no de la manera humana, sino a través de la línea vital humana cósmica. ¿Cuál es la idea de la historia humana? ¿Es lo que conocemos a través de los libros de historia oficialmente aprobados? ¿O es algo más profundo, algo más increíble, algo olvidado? Tal vez las respuestas han estado frente a nuestros ojos todo este tiempo. Nos inclinamos ante ti y te agradecemos.
por observar hasta que nos volvamos a encontrar.